Conforme al calendario de lectura, prácticamente en esta semana ya estamos concluyendo nuestro último calendario. Prácticamente, este, bueno, yo felicité el día de ayer que compartimos el nuevo calendario. Todas las personas, si junto con nosotros estuvieron leyendo la Biblia, pues prácticamente el día de ayer terminamos de leer la Biblia en un año. Entonces, nuevamente les hacía la invitación que nuevamente vamos a hacer ese reto de volver a leer la Biblia en un año, ¿no? Entonces, ya hemos compartido el nuevo calendario y pues bueno, apenas vamos a empezar con Génesis, etcétera, etcétera, empezar desde el principio, pero hoy todavía vamos a predicar sobre la última semana de septiembre. Y hoy nos vamos a basar en la epístola primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan. Ya también ya los que son los primeros temas de Génesis, bueno, voy a hacer un comercial para la siguiente semana, ¿sí? Yo creo que se va a poner bueno porque hay temas interesantes en Génesis. Entonces, pues les invitamos a que no falten, les invitamos a que puedan estar con nosotros, puedan haber preguntas, comentarios y sobre todo de la creación y cosas en cuanto al hombre, esos temas que hay en Génesis. Entonces, pues yo creo que va a estar bastante interesante. Bueno, hoy vamos a basarnos en Primera de Juan, capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Sí, muy bien. ¿Quién escribió esta epístola? Siempre damos una brevísima y rapidísima introducción. El apóstol Juan, ¿sí? ¿Cuál Juan? El que escribió también el Evangelio de Juan. También escribió primera, bueno, y segunda y tercera de Juan. También, ¿qué escribió este apóstol? ¿Sí lo recuerdan? El libro de Apocalipsis. Entonces, este apóstol sí escribió varias eh, literatura, varias cosas en las cuales es importante notar. También recordemos que el apóstol Juan fue, en el Evangelio dice el discípulo amado, ¿no? El muy cercano al Jesús, el que se recostó en su hombro, en su pecho, hablando de esa cercanía que tenía precisamente con el Señor Jesús. Ese discípulo que cuando Pedro y Jesús estaban dialogando, Pedro voltea y ven a Juan y Pedro, de una forma, pues yo creo que no muy cristiana, ¿verdad? Que le dice a Jesús, bueno, ¿y este qué? Porque los venía siguiendo Juan. Y Jesús contesta, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él viva hasta el final. Prácticamente lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, tu relación conmigo, tú enfócate en tu relación conmigo y él tiene también otra forma de relacionarse conmigo. ¿Sí me explico? Entonces, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que tener una relación personal con Jesucristo, con Dios. Ahora, ya después de que les he dicho estas cosas, lamentablemente en el tiempo del apóstol Juan y aún en nuestra época, hay mucha gente que aún duda o sigue dudando acerca de la Biblia, de Dios, de si vino Cristo o no vino Cristo, de si realmente Cristo era el Hijo de Dios o no lo era. Entonces, hay ciertos cuestionamientos. De hecho, uno puede ver en las redes sociales cuando es que, ¿por qué los cristianos se basan en esto cuando realmente Jesucristo nunca existió y que no sé qué? Y empiezan a hablar de ese tipo de cosas. Ya con anterioridad ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Lucas, ¿sí? Desde el capítulo 1 y primeros versículos que nos habla acerca de esta obra magnífica que hizo Lucas. Lucas no conoció nunca a Jesucristo, hizo una gran investigación, se fue a las fuentes y todo lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas, pues es su investigación y el cúmulo de testimonios de esa investigación. ¿Sí? También la semana pasada hablábamos acerca de Pedro, que igual le dice, nosotros hablamos de lo que hemos visto y oído, ¿sí?
Entonces, también Pedro se menciona como un testigo acerca de ¿qué? De Jesucristo. Y ahora, con el apóstol Juan no es diferente. Y empieza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, dice Juan en su primera carta, dice lo siguiente: les anunciamos, que dice, al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Nuevamente el apóstol Juan, está diciendo, ¿a quién estamos anunciando? Al que existe desde el principio. Y si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos al Evangelio de Juan sin dejar Primera de Juan, dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: en el principio, la palabra ya existía. La palabra, fíjense, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En otras palabras, bueno, más adelante vamos, el mismo Juan nos va a decir quién es esa palabra. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. ¿Y quién es esa palabra o quién es esa luz? El Señor Jesucristo. De hecho, está diciendo desde el primer versículo, dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Se dan cuenta? Sí, aunque aquí no hable acerca de las tres personas de la Trinidad, pero por lo menos nos está diciendo que tanto el Padre es Dios, pero también la palabra, o refiriéndose a Jesucristo, también es Dios. ¿Sí me explico? Y regresamos nuevamente, más adelante vamos a regresar al Evangelio, pero ahorita vamos a regresar a Primera de Juan, capítulo 1. Entonces, esa era la forma de pensar del apóstol Juan, ¿sí? El apóstol Juan dice, les anunciamos al que existe desde el principio. Y para el apóstol Juan, ¿quién es el que existe desde el principio? Jesucristo. ¿Quién es qué? Dios. ¿Sí? Entonces, lo mismo que escribió en el Evangelio es lo mismo que ahora está escribiendo en su primera epístola. El mismo concepto que tenía de Jesús, ¿cuál era? Jesús es Dios. Jesús existe desde antes de nuestro principio. ¿Qué dice más adelante? A quien hemos visto y oído. En otras palabras, Juan está diciendo que él es testigo de esta palabra, de este hombre, de Dios que se hizo hombre. Nadie se lo contó, nadie se lo inventó, no fue un invento de una religión, no fue un invento de esos discípulos que en un principio se empezaron a llamar cristianos, no. Fue alguien que realmente existió, que vivió entre nosotros. El mismo apóstol Juan está diciendo, yo soy testigo de eso. Soy testigo porque lo vi y lo oí y escuché cada una de las palabras que él decía mientras estaba con nosotros. Y el apóstol Juan fue uno de los más cercanos, era del círculo cercano, junto con Pedro, junto con Jacobo, en cuanto más cercano ahí con Jesucristo, ¿sí? Más adelante dice, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos
con nuestras propias manos. Y esto da mucha más seriedad al asunto porque no solamente Juan lo está haciendo como de una forma religiosa, como mucha gente lo dice. Porque muchos dicen, es que Jesucristo no existió, es que realmente no hay un Jesucristo histórico, sino solamente donde habla acerca de Jesús es acerca de la Biblia. Pero oye, tenemos que recordar que la Biblia no es un solo libro. Tenemos que recordar que la Biblia es un cúmulo de 66 libros y en los cuales uno de estos está formada esta primera epístola de Juan. Y en esta primera epístola de Juan, Juan está diciendo y está dando testimonio de que Dios se hizo hombre, de que Dios lo vio, lo escuchó y dice, y lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Para Juan era tan real el hecho de que Dios se había hecho hombre, era tan real Jesucristo que él mismo da testimonio de que él lo vio, lo escuchó. ¿Me explico? O sea, Juan está diciendo eso que podrían decir de que Jesucristo no vino, y fíjense, y lo está diciendo en su tiempo. Ahora, 2000 años después, lo siguen diciendo, no es nuevo para la Biblia, ¿no? Eso, durante todos estos 2000 años, mucha gente ha puesto en duda, ¿sí? La veracidad de la existencia histórica de Jesucristo. Pero como ya lo hemos citado, Lucas, su investigación, Pedro, Juan, Pablo, muchos otros dan testimonio de que Jesucristo vino una vez y habitó. Más adelante dice, Él es la palabra de vida. Si recuerdan cómo lo leímos en el Evangelio de Juan, que decía, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todo fue creado por la palabra, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado, refiriéndonos a quién, a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, para Juan era muy evidente que a esto que se le llama o que él menciona como la palabra, precisamente era Dios y este Dios refiriéndose a Jesucristo. Versículo 2 dice, Él, quien es la vida misma. Y si nosotros recordamos nuevamente lo que dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan, que dice, y sin Él nada puede vivir, dice inclusive, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Versículo 3 del Evangelio de Juan, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Versículo 4, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Entonces, nuevamente para Juan, aquí en su epístola, el hecho de que diga, Él es quien es la vida misma, ¿sí? Prácticamente está diciendo que Dios es el que le da existencia, es la causa de todo lo que conocemos. Entonces, si le preguntaran o le dijeran al apóstol Juan, es que ya deja de creer en Dios, deja de creer en Cristo, ¿qué diría el apóstol Juan? Me río de ti, ¿sí? Me río de ti porque yo lo vi. Dice, lo toqué. Por alrededor de 3 años y medio estuve conviviendo con él y fue tan real. Y todas las cosas maravillosas que hizo entre nosotros, ¿sí? Son evidencia y son realmente pruebas indubitables de que Dios hacía cosas maravillosas a través de él. ¿Sí me explico? Si hay gente que se hace devoto a cierto santo o a cierta cosa porque él cree que Dios le hizo o que este santo le hizo el milagro y ya nunca se aparta, ahora imagínense al apóstol Juan, Pablo, a cada uno de los apóstoles, de los discípulos, al ver a Jesucristo haciendo obras maravillosas como resucitando muertos, sacando demonios de la gente, sanando gente paralítica, que los ciegos ven, etcétera. Y hablando, y hablemos de muchas cosas más que el mismo Juan dice que hizo muchísimas cosas. ¿Podrían ellos estar completamente convencidos de que Jesucristo era el Hijo de Dios? Pues claro que sí. ¿Sí? Entonces,
Esto es lo que el apóstol Juan está diciendo en su epístola. Él, quien es la vida misma, dice, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Nuevamente está diciendo, Dios se reveló, Dios se manifestó, hecho en carne Dios, y nosotros lo vimos. Nosotros somos testigos. Y dice, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna, ¿sí? Porque por ahí mucha gente podría, en cuanto a su religiosidad, en cuanto a su forma de pensar, le podría darle esperanza a otra persona o decir que hay esperanza de salvación en otra, pero no. El apóstol Juan o en la Biblia están dando testimonio y están diciendo que Él es la vida eterna. El mismo Jesucristo está diciendo ahí en el Evangelio de Juan, también capítulo 14, ¿sí? El mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. ¿Sí? Entonces, Jesucristo está quitando toda religión, Jesucristo está quitando toda forma de pensar y está tratando de a nosotros como burritos, así, no veas, no aceptes todas las demás cosas, enfócate en Dios. No hay muchos caminos, no es verdad que todos los caminos llegan a Dios, es una gran mentira, enfócate. ¿Por qué? Porque aquí Juan está diciendo, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y después dice, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él, refiriéndose a Jesús, es la vida eterna. ¿Sí? Dice, estaba con el Padre y luego nos fue revelado. ¿Sí? Dios, Jesucristo, estaba con el Padre, pero cuando ya llegó el momento en que viniera al mundo, dice Pablo, en una de sus epístolas dice, y no escatimó el ser igual a Dios y se despojó a sí mismo y se hizo hombre, se hizo carne. Estaba con el Padre y dice, y luego nos fue revelado. Versículo 3, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Prácticamente Pablo, perdón otra vez, Juan, es que hablamos más de Pablo porque Pablo escribió más, pero Juan dice, otra vez les anunciamos y lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Prácticamente Juan está diciendo, no estamos inventando nada. ¿Sí? No estamos inventando nuestra religión, no estamos inventando nuestra secta, no estamos sacando una forma de pensar diferente que éramos nosotros o somos judíos y después de como judíos, porque sabemos que dentro de los judíos había muchas sectas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban parte de los escribas, y había muchos grupos, inclusive hasta grupos bélicos, como los, ay, se me fueron, ay, se me fue, se me fue el nombre de estos grupos, que estaban en contra del gobierno, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos que el pueblo de Israel, en celotes, exactamente, celotes. Entonces, el pueblo de Israel nunca tuvo una unidad o una misma forma de pensar que todos, sino unos pensaban de una forma, otros pensaban de otra forma, otros pensaban de otra forma, tristemente. Y tenían la Biblia y no la interpretaban correctamente, que cada quien interpretaba la Biblia como bien les parecía. ¿Sí? Entonces, mucha gente juzgaba a los apóstoles y decían, otra secta más que sale del judaísmo. Y no. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, solamente lo que hacemos es anunciarles lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Ni más ni menos. Solamente lo que hemos vivido con Él es lo que nosotros les hemos hablado. Y después dice, para que ustedes tengan comunión
con nosotros. ¿Y por qué este Juan está diciendo para que ustedes tengan comunión con nosotros? Dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque era obvio que si una persona, una persona que vive allá tiene la misma forma de pensar, que cree en Dios, que cree en Jesucristo, ¿qué lo hace a él? Lo hace hijo de Dios, lo hace parte de la familia de Dios. Si yo creo en Dios, si le he creído a Dios, si creo en Jesucristo como medio de salvación, ¿qué me convierte a mí? También parte de la familia de Dios. Si me dice la Biblia que soy hijo de Dios y dice la Biblia que Él también es hijo de Dios, entonces, ¿qué somos nosotros? Por eso, nosotros dentro del cristianismo nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un único y Padre espiritual, quien es Dios. Es por eso que dice aquí que no es que, dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Si nosotros tenemos comunión con el Padre y su Hijo, si ustedes tienen comunión con el Padre y su Hijo, entonces nosotros podemos tener, somos hermanos y tenemos, es nuestra obligación tener comunión entre nosotros, ¿no? Inclusive como padres nosotros deseamos que nuestros hijos se lleven bien, ¿no? ¿Sí? Porque, o a qué padre le va a gustar que sus hijos, uno le ande pegando al otro le ande pegando al otro le ande mintiendo al otro, le ande robando, no, ¿sí? Deseamos que nuestros hijos se lleven bien y que tengan una buena o una bonita comunicación. Y es lo mismo entre creyentes, entre cristianos, es lo que está diciendo el apóstol Juan, que nuestra comunión con el Padre y con nuestra comunión con el Señor Jesucristo hace que nosotros podamos tener una relación con otros cristianos. Versículo 4 dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Si nosotros recordamos lo que dijo la semana pasada que estudiamos Pedro, igualmente Primera de Pedro capítulo 1, recordemos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Dice versículo 6, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Pero así que está diciendo Pedro, así que alégrense de verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo otra vez Juan? Escribamos estas cartas, les escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Por qué? Porque ellos entendían que era importante entender quién era Jesús, era importante entender que Jesús era el camino, que Jesús era el único medio de salvación, que Jesucristo es el creador de todas las cosas, que Jesucristo nos ha prometido muchas cosas en el cielo. Entonces, nuevamente, si Pedro, siendo apóstol, nos está diciendo alégrense por todas las promesas que Dios tiene para nosotros, también ahora Juan dice, alégrense. Tenemos comunión con nosotros, creemos en lo mismo, pues alegrémonos y compartamos todas esas bendiciones y hablemos de todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nuevamente, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Sí? En el versículo 5 dice lo siguiente. Este es el mensaje que oímos de Jesús. ¿De quién escucharon este mensaje? De Jesús. Y que ahora les declaramos a ustedes. Y dice, Dios es luz y en él no hay nada de obscuridad. Otra vez, Dios es luz y en él no hay nada de obscuridad. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 3.
Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: No hay condenación para todo el que cree en Él. ¿Refiriéndose a quién? A Jesucristo. Pero todo el que no cree en Él, todo el que no cree en Jesucristo, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Por el simple hecho de que no creas en Jesucristo como medio de salvación, Dios ya te está condenando. Versículo 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, ¿sí? Prácticamente está diciendo, ¿por qué Dios va a condenar a la gente? ¿Por qué se justifica esta condenación? No es porque Dios quiera, o sea, Dios no quiere que la gente se pierda, ¿sí? Sino que venga al arrepentimiento, como ya lo ha dicho Pedro, ¿sí? Dios quiere que todos vengan y crean en Jesucristo y quieran salvarse, quieran ser parte de la familia de Dios, parte del reino de Dios. Dice otra vez, versículo 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. Dice, la luz de Dios llegó al mundo. Si nosotros recordamos otra y vamos a regresar a 1 de Juan, dice, Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad, es lo que dice en 1 de Juan. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, refiriéndose a quién? A Jesucristo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, ¿sí? La gente no quiso aceptar a Jesucristo, ¿sí? La gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas, porque la gente es mala, porque el ser humano es malo. ¿Por qué creen que muchos de los científicos se dicen soy ateo? ¿Por qué? Porque ellos saben que si quitan a Dios de la ecuación, ¿qué es lo que pasa? Somos completamente libres de hacer y deshacer como nosotros queramos. ¿Sí? No tenemos a alguien que supuestamente nos está diciendo eres pecador y como eres pecador o te arrepientes de tu pecado o eres juzgado. ¿Sí me explico? Entonces la gente dice, pues me es más fácil decir Dios no existe, me es más fácil decir no me interesa lo que Dios dice, no me interesa lo que dice la Biblia, no me interesa lo que Dios me quiera advertir o lo que sea, no me interesa nada de Dios y vivo mi vida como me plazca. Es lo que dice la gente. Es por eso que Dios está diciendo nuevamente el versículo 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. ¿Cuál es el hecho? Pues que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Simplemente, si la gente no quiere acercarse a Dios, y Dios quiere que la gente se acerque, pero la gente no se quiere acercar a Dios, entonces Dios que dice, pues si no quieres estar conmigo, pues en otras palabras, tampoco vas a recibir mis bendiciones. ¿Sí? Porque yo soy eterno y doy la vida eterna y doy la luz y soy la luz. Pero si no quieres venir a la luz, si no quieres acercarte a la vida eterna, tomo lo que yo quiero darte, ¿sí? Ahora sí que el regalo que no quieres aceptar, lo vuelvo a tomar y ahora sí arréglatelas como tú puedas. Y lógicamente que una persona sin Dios es una persona sin esperanza, es una persona que va a vivir completamente mal y le va a ir peor. Y no se va a ir al cielo, se va a ir al juicio de Dios. Y otra vez dice, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas.
¿sí? La gente está completamente convencida que su forma de vivir en su libertad, en su libertinaje, puede hacer y deshacer como quiera de su vida, pero lamentablemente sus acciones son más malvadas que realmente buscar al Dios vivo y verdadero. Versículo 20 dice lo siguiente: todos los que hacen el mal, ¿qué dicen? Odian la luz. Y cuando dice, y la luz de Dios vino al mundo, y cuando dice aquí, y todos estos odian la luz, ¿qué es lo que están diciendo? ¿A quién están odiando? A Dios, están odiando a Cristo, están odiando su forma de salvación. Prácticamente el corazón del hombre está en contra de la voluntad de Dios, está en contra del amar a Dios, está en contra de seguir a Dios. Nuevamente, versículo 20, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan, fíjense, y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Sí? Y es lógico, cuando una persona se acerca a Dios, Dios, ¿qué te va a decir? Eres pecador y tienes que reconciliarte conmigo. Si no te reconcilias conmigo, si no pagas tu deuda conmigo, si no tomas la forma en la cual tú puedes ser salvo, que es a través de Jesucristo, nunca vas a llegar a conocer ese camino, esa verdad, ni vas a adquirir esa vida eterna que yo te estoy dando. ¿Por qué? Porque temen que sus pecados queden al descubierto. Tenemos que entender, y como dice otra vez en Primera de Juan, dice, Dios es luz y en él no hay nada de obscuridad. Y cuando él es, no hay nada de obscuridad, es santo, es puro, es transparente, es lo más bello, es lo más limpio que nosotros podríamos conocer como seres humanos en cuanto a Dios, pero tristemente la gente odia la luz y niegan acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y sí, el hombre es pecador. Sí, el hombre tiene una deuda con Dios. Versículo 21 dice, pero los que hacen lo correcto se acercarán a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, creo que es muy claro lo que Juan dijo en su Evangelio, capítulo 3, en cuanto a la luz, en cuanto a la forma o en cuanto a lo que el hombre hace referente a Dios. Prácticamente no les interesa, no quieren, odian a Dios, odian su forma de salvación, odian de verle a Dios, odian el decir, es que Dios perdóname. ¿Sí me explico? Entonces, nuevamente, regresamos a Primera de Juan, capítulo 1. Y al final del versículo 5 dice nuevamente, Dios es luz y en él no hay nada de obscuridad. Versículo 6 dice lo siguiente, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en obscuridad espiritual. ¿Sí? En otras palabras, mucha gente puede decirse o se acercan a la iglesia de una forma religiosa, se acercan a una iglesia de una forma por necesidad o porque tienen ciertos conflictos y piensan que Dios es un mago, es un mago y que de repente les va a cambiar su situación, o piensan muchas otras cosas incorrectas de Dios, y aquí Dios dice, por tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque mucha gente, igual hasta podemos decir que ha estado años en la iglesia, diciendo que es cristiana o diciendo que cree en Dios o estando en otras iglesias, pero su vida es completamente todo lo contrario a lo que la voluntad de Dios es. ¿Me explico?
¿sí? Hay mucha gente que todavía sigue viviendo en pecado, hay mucha gente que todavía sigue viviendo en sus pasiones, ¿sí? Que no han sido transformadas, que no han sido cambiadas, que no han nacido de nuevo, como decíamos la semana pasada, no han nacido de nuevo, no son una nueva criatura. Y como no son una nueva criatura, ellos religiosamente están en una iglesia diciendo que creen en Dios, diciendo que buscan a Dios, diciendo que le creen a Dios, pero no cambian su forma de ser, ¿sí? Y dice aquí otra vez, y mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en obscuridad espiritual. Después dice, no estamos practicando la verdad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que un verdadero creyente en Jesucristo, que una verdadera persona que ha creído en Jesucristo, va a tener problemas como vimos la semana pasada con Pedro. Sí, y tendrá muchos problemas, pero en esos problemas siempre llevará a la práctica ¿qué? Su fe, su confianza en Dios. Llevará a la práctica todo eso que está aprendiendo en cuanto a Dios, llevará a la práctica todo aquello que está aprendiendo poco a poco en cuanto a Dios. Si me explico, como dice aquí, y no estamos practicando la verdad. Si mentimos, si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero no estamos practicando la verdad. Versículo 7 dice, si vivimos en la luz, refiriéndose a Dios, refiriéndose a Cristo, si vivimos en la luz, si vivimos en Cristo, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? Tenemos comunión unos con otros. Si somos hijos de Dios, si hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, si nosotros entendemos que somos parte de la familia de Dios, tenemos que tener comunión con otros creyentes. Tenemos que tener comunión con otras personas que igualmente han creído. Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque cuando una persona realmente cree en Jesucristo como medio de salvación, es una persona que es que lavada, como dice aquí, limpiada con la sangre de Jesús, su Hijo, quien nos limpia de todo pecado. Si hemos creído en el Señor Jesucristo como medio de salvación, nuestra deuda ante Dios es saldada, nuestro pecado es perdonado, nuestra forma de vivir es diferente. Habremos nacido de nuevo y como nacemos de nuevo, tenemos la oportunidad de cambiar muchas formas, muchas cosas en las cuales nosotros hacemos en la vida. Versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Otra vez, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Por qué? Porque cuando la gente, como ya lo hemos leído, odia la luz y no quiere venir a la luz porque sus pecados van a ser ahora sí que expuestos. Por eso la gente odia la luz, por eso la gente odia a Dios, por eso la gente odia a Jesucristo, odia la forma de salvación, ¿sí? Por eso la gente odia todo lo que tenga que ver con Dios y aún así la gente dice, pues yo no soy tan malo y no merezco que me digan que soy pecador, ¿sí? Yo no he sido tan malo como muchos, porque hay mucha gente que ha dicho eso, pues yo creo que me voy a ir al cielo o yo creo que me voy a ir con Dios porque pues yo no he matado a nadie, yo no he hecho cosas tan malas como otros sí lo han hecho, tal vez he mentido, tal vez he dicho una que otra mentirilla y todo,
Dice, yo no creo que sea tan malo y que por eso Dios me vaya a juzgar, ¿sí? Pero a final de cuentas tienes un pecado y ese pecado tiene que hacer, tienes que saldar tu deuda por ese mínimo. Recordemos que no hay pecados ni chicos ni grandes. Pecado es pecado, ¿sí? Y de la misma forma que mientes, puede ser una mentirilla, es lo mismo como si estuvieses quitándole la vida a una persona. Así que en el versículo 8 nuevamente dice, así que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si una persona dice que es santa, que es limpia, que realmente no tiene ninguna deuda delante de Dios, es una persona que se miente a sí misma, es una persona que se engaña a sí misma, inclusive trata de engañar a los demás, trata de engañar a Dios y trata de convencer a Dios de, Dios, pues no soy tan malo, tú sabes, pues nada más he hecho esto, sí, ya, perdóname, o ni perdón le dicen y ya, ¿sí? La gente no se siente mal, no se siente que le debe nada a Dios, y se tratan de convencer que no están mal delante de Dios. Versículo 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, qué interesante. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Se los tenemos que confesar a un hombre que es igual de pecador que yo. Se los tenemos que confesar a otra persona. No, ¿a quién le tenemos que confesar nuestros pecados? A Dios, es a Él al que le tenemos que confesar. Por eso es bien importante. Nosotros normalmente cuando guiamos a una persona a Cristo y hacemos esta oración guía, les recordamos, o sea, es solamente una oración, ¿sí? No es un rezo mágico o una oración mágica, sino es algo que en donde tiene estos principios de reconocer pecado, confesar el pecado, de reconocer que Jesucristo es el único medio de salvación, que el sacrificio que Jesucristo hizo por ti en la cruz es la paga por tu pecado y que necesitas esa reconciliación con Dios y que realmente tienes el deseo de reconciliarte con Dios y que le pidas a Dios que sea parte de tu vida, todo lo que viene en esa oración. Pero a la hora de confesar bien los pecados, ¿qué le decimos a la gente? Pues bueno, tú lo has hecho aquí con nosotros, pero es una guía. Pero si realmente estás seguro de lo que has dicho en esta oración en la cual nosotros te hemos guiado para aceptar a Jesucristo, tú mismo confírmalo a solas ahí con Dios. Tú mismo confirma esta oración. Si realmente te quieres poner a cuentas a Dios, si realmente quieres estar o dejar que Dios sea parte de tu vida, habla con Él directamente y confiesa, así como dice aquí, si confesamos, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿sí? Habla con Él. Por eso en la oración guía no pueden decir todos sus pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es algo privado, ¿no? Imagínense que de repente nos diga a todos, a nosotros no perdonamos pecados. No nos interesan los pecados que han cometido las personas, pero sí se tienen que poner a cuentas. ¿Con quién? Con Dios, porque Él es el que perdona los pecados, no nosotros. ¿Me explico? Entonces, cuando esta persona pueda llegar a estar a solas, platicando, orando con Dios para perdón de sus pecados, esta persona dice aquí, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y después dice, y limpiarnos de toda maldad. Cuando realmente confesamos nuestros pecados a Dios, cuando realmente nos sinceramos con Él y le decimos, Señor, he pecado esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Y reconozco que por estos actos que he cometido, ¿sí? He traicionado tu confianza, he pecado en contra de tu moral, en contra de tu voluntad y que a ti no te agrada, te pido perdón, y etcétera. Y después dice, y Dios nos limpia de toda maldad. ¿Hay realmente perdón de pecados en quién?
en Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Porque no solamente es, ok, ya perdóname Dios, no. Recordemos que el medio de salvación es siempre a través de Jesucristo. Y versículo 10 dice lo siguiente: si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. ¿Sí? Si una persona realmente dice, pues es que yo no necesito pedirle perdón a Dios, no me interesa a Dios, no necesito a Dios, ¿sí? Yo vivo mi vida como yo quiera, no quiero saber nada de Dios, ¿sí? Soy bueno, soy una persona buena, le ayudo a la gente, eh, no hago cosas malas, yo creo que soy bueno. Ahí, ¿qué está haciendo esta persona? Está afirmando que no tiene pecado, que no tiene una deuda con Dios. ¿Y qué es lo que hace para con Dios? Llamamos a Dios mentiroso, ¿sí? Si Dios te está diciendo, eres pecador, y tú dices, no es cierto, Dios va a decir, sí, eres pecador. ¿Y qué va a decir la gente? No, no es cierto, no soy pecador. Dios va a decir, sí, eres un pecador. Y otra vez Dios, esa persona va a decir, no, no soy pecador. Entonces, normalmente, ¿cómo termina esa charla? Entonces, ¿me estás llamando a mí mentiroso? ¿Sí? Dios dirá, entonces me estás llamando a mí mentiroso cuando tú dices que no tienes pecado. Me estás llamando a mí mentiroso cuando dices que no has mentido, que no has robado, que no le has sido infiel a tu esposa, ¿sí? Que has deseado las cosas de otras personas, que has mentido, que has levantado un falso testimonio en contra de otra persona. ¿Me estás diciendo que no tienes pecado cuando realmente has hecho todo eso? Y que aún la gente todavía se ponga, sí, no soy pecador. No he hecho absolutamente nada malo. En otras palabras, le están diciendo a Dios, Dios, eres un vil mentiroso. Y eso conlleva un gran peligro para las personas. ¿Cuál es? ¿Cómo termina este versículo? Dice, y demostramos, vamos a leer desde el principio, dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. En otras palabras, es una persona completamente con su convicción, con su forma de ser, con completamente convencido de que es una persona que hace a Dios mentiroso y que le dice, pues no me interesa Dios, yo soy así, yo soy bueno, no soy totalmente malo, me va a ir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona que no le interesa a Dios y como dice aquí, está demostrando que no hay lugar para la palabra de Dios en su corazón. No hay lugar para Dios en su vida. No hay lugar para Dios para que esa persona deje que Dios sea parte de su vida. Y ese es un grave peligro, el que una persona tenga esa actitud. Porque cuando Dios ve que esa persona no le interesa realmente ponerse a cuentas con él, y como ya lo hemos visto en otros textos, inclusive con su mismo pueblo Israel, Dios se aparta. Y como lo hemos dicho anteriormente, si no quieres las bendiciones y los regalos que yo te quiero dar, si tú me estás diciendo que no te intereso, que no quieres que yo sea parte de tu vida, me voy. Pero me llevo todo lo que te he puesto anteriormente. Y las personas siempre tendrán ese peligro porque estarán demostrando que no hay lugar para la palabra de Dios en su corazón. Es un grave riesgo que una persona se ponga
en una actitud egoísta, altanera y retadora delante de Dios. A Dios jamás le van a poder ganar. Dios es soberano y Dios es el que juzga, Dios es el que bendice o Dios es el que maldice. Eso es lo que dice la Biblia. Dios no es un Dios a nuestra medida. Dios no va a hacer las cosas que nosotros queramos que Él haga. Dios tiene una moral, tiene una forma de pensar, tiene lineamientos y esos lineamientos Dios los va a respetar. Y otra vez dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, una persona que desprecia, que menosprecia la salvación de Dios en su vida, como dice aquí, solamente demuestra que no hay lugar para la palabra de Dios en su corazón. Solamente demuestra que no hay lugar para Dios en su vida. Y es un grave peligro y es muy triste que la gente tenga esa actitud. Y aún así, muchas veces se acercan, ¿no? Cuando están en muchos problemas, se acercan de una forma no correcta. Y como lo hemos mencionado anteriormente, a Dios nadie lo puede engañar. A Dios nadie le puede decir, tú estás mal, como dice aquí, hacemos a Dios mentiroso. Tú estás mal, no he sido tan malo, no he hecho esto, no he hecho lo otro. No, tú estás llamando a Dios mentiroso y estás demostrando que Dios no tiene cabida en tu vida. Bien. Creo que es algo que debemos de reflexionar, es algo en lo cual nosotros debemos de ponernos a pensar en esta situación. ¿En qué lugar estoy? ¿Realmente Dios tiene cabida en mi corazón? ¿Dios tiene cabida en mi vida? ¿O simplemente yo sigo viviendo una vida de desgarriate o una vida desordenada como la he vivido hasta ahora, haciendo a Dios mentiroso? Creo que es algo que tenemos que reflexionar cada momento de nuestra vida. Oremos para terminar.